Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor. Prepárate. Lo vamos a cantar otra vez para que tú la cantes con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Pronto vendrá el Señor, la iglesia levanta gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Aleluya. Por eso tenemos que pedir que el Señor ponga aceite en nuestras lámparas, que el Espíritu Santo siga llenando nuestras vidas. Y pon aceite en mi lámpara, Señor, y pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite, y pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Amado hermano, Cristo ya viene. Toma tu lámpara y ponle aceite. Amado hermano, Cristo ya viene. Toma tu lámpara y ponle aceite. Pon aceite, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Dominio propio. Pastora Limaris, para usted, ¿qué sería el dominio propio? Para así comenzar esta disertación entre todos. Adelante. El dominio propio me parece que es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Que el Señor produce en medio de nuestras vidas, como cualquier otro fruto, ¿verdad? Pero el dominio propio es uno de ellos. Dice la definición de dominio propio que es el control que podemos tener de nuestras pasiones o el control que podemos tener de nosotros mismos. Y es interesante porque cuando nosotros nacemos, posiblemente en nuestra naturaleza humana, no nacemos con el dominio propio. Al contrario, pudiéramos estar con situaciones desenfrenadas porque no tenemos el fruto del Espíritu en medio de nuestra vida. Pero cuando conocemos a Cristo y el Espíritu Santo viene a habitar en medio nuestro, entonces
Él toma el control de nuestra vida y nosotros cedemos nuestro control para que Él sea el que domine y Él produce en nosotros ese dominio propio. Si no me equivoco, ¿verdad? Entiendo que tiene que ver con una palabra griega que se llama enkreteia y tiene que ver con eso mismo, con la capacidad de poder dominarnos a nosotros mismos. Sin embargo, en nuestra naturaleza humana no es posible. Así que el fruto del Espíritu, que es el dominio propio, tiene la capacidad de ayudarnos a tener ese autocontrol, a autorregularnos, a que nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras pasiones puedan estar controladas y sujetas al Espíritu. También el dominio propio no solamente se refiere a nuestras emociones, como bien dije, también a nuestras pasiones, también a nuestra naturaleza humana, a aquello que puede estar dominado por la carne. Porque ciertamente hay un fruto del Espíritu, pero también el Espíritu y la carne luchan entre sí. Y es importante poder estar en el Espíritu para que ese fruto se produzca en nosotros, tome control de nosotros y nosotros vivamos una vida conforme a lo que Dios espera de cada uno. Excelente explicación. El dominio propio es el control dado por Dios para que el hombre pueda decir no al pecado, para que el hombre pueda alejarse de la maldad. Es el control dado por Dios al hombre, pero solamente a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, y verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando uno tiene dominio propio es porque el Espíritu Santo ha depositado en usted esa fortaleza, ese poder para vencer. Usted tiene que pedirle a Dios: Señor, dame espíritu de dominio propio cada día. Porque es que sin Él no podemos. Es que la presión es muy fuerte. Todavía pasan los años, Pastor Ángel Acevedo, y díganos si las tentaciones no vienen de tanto en tanto y no son fuertes. Y de momento aterrizan cosas en el pensamiento, hasta uno orando, aterrizan pensamientos incorrectos. Díganos si eso no es verdad, siervo. Eso es muy cierto. Dios los bendiga a todos. Es muy cierto. Tenemos que entender de que estamos en una batalla rampante espiritual con un reino de las tinieblas que está atacando la mente del ser humano. La palabra habla en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de principados, autoridades de las tinieblas que están en las regiones celestiales, que son los que los bombardean cada día en la mente del ser humano. Esa batalla mental que otras veces llega un pensamiento y usted dice, ¿de dónde llegó este pensamiento que yo no pensaba? Y llegó ese dardo que dice la palabra que son dardos como de fuego, porque si nosotros nos llegamos a dejar llevar por esos pensamientos, nos vamos a quemar. Y por eso es que tenemos que aprender a distinguir los ataques que vienen a la mente del ser humano. Y lo mismo a la mente mía, soy pastor de la Iglesia Cristiana Senda de Amor de aquí, de la familia. Eso no me da a mí poder para que no vengan dardos y no vengan pensamientos negativos, aunque sea pastor. Yo quiero decirle que cada uno de nosotros estamos sujetos a batallas espirituales que se están librando en la mente de nosotros. Pero por eso es que hablamos que las personas tienen que meterse en la palabra. En las personas tenemos que aprender a leer la Biblia, tenemos que meter a escudriñar la palabra, porque ahí vamos a aprender las estrategias, cómo llevar esos pensamientos, echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y que esas tentaciones no nos arrastren a nosotros a cometer lo que ellos quieren, porque muy rara vez vienen pensamientos, otras veces llegan pensamientos más negativos que pensamientos positivos a la mente de uno. Y nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento y actuar rápidamente
porque si dejas que ese pensamiento siga, ahí vas a crear tú mismo una fortaleza espiritual en ese pensamiento. Tenemos que aprender a reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús y llevar todos los pensamientos cautivos a la mente de Cristo, como dice la palabra, y vamos a alcanzar día a día, vamos a seguir avanzando en el terreno de la vida y vamos a poder descubrir que hay un adversario que se llama Satanás que está tratando cómo meterte el pie para que tú no avances en el camino. Y tenemos que estar apercibidos y velando en oración y estar atentos porque de verdad que se cuela por todos lados. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios capítulo 1, o capítulo 6, versículo 1. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Amén, amén. Y por eso 1 Corintios 6, 12 es tan importante, porque dice, aunque todas las cosas me son lícitas, no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Tiene que haber una voluntad, tiene que haber una decisión en el corazón. No, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tiene que haber una cooperación con el Espíritu Santo. Tiene que decir, Señor, ayúdame, dame la fortaleza para enfocarme en ti, para no desviarme a la derecha ni a la izquierda, para no ser como el tamo que arrebata el viento y dejarme guiar por las presiones de la vida. No, tenemos que estar fundamentados con el dominio propio. Fíjese lo que dice Proverbios 25 y el verso 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro. Imagínense, una ciudad sin muro, sin protección. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Más como el pastor José Febres, en 3 minutos puede sintetizar ese verso que es tan profundo y a la vez tan práctico para todos nosotros en esta hora. Adelante, siervo. Dios le bendiga a todos. Ciertamente, cada ser humano, hombre o mujer, está siempre en la posición de mirarse ante la situación de que interiormente hay una realidad interna. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y esa batalla que está dentro, si no está gobernada por la presencia de Dios o el gobierno del Espíritu Santo, donde dice que hay una ley espiritual que es la que gobierna nuestra mente, nuestro corazón, y ya no obramos según la carne. La carne son aquellas cosas que hacemos de acuerdo a la manera en cómo vivíamos antes de conocer a Jesucristo, y hay cosas que están ahí levantándose. Y entonces, en esa realidad, cuando el hombre deja que ese espíritu esté atrapado dentro de sí mismo sin esperanza de tener a Cristo en su corazón, o ha permitido que en medio de la vida cristiana esté ese espíritu apagado y dominado, porque ha dejado que su alma no esté sujeta a la presencia del Señor, a la voluntad de lo que Él quiere, comienza a derribarse, comienza a quedarse sin protección. Espiritualmente hay una lucha, hay una batalla, como explicaba Pastor Ángel, y esa batalla espiritual está ocurriendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Del corazón salen tantas cosas negativas que cuando uno lo lleva en esa posición de entregársela al Señor, comienza entonces a tener un dominio total, pero ese dominio total tiene que ser guiado por el sujeto a Cristo Jesús, sujeto al orden espiritual, para que entonces pueda tener una victoria personal en el contexto de ver que su vida va a comenzar a levantar un fundamento. Por eso en una de las plataformas hablamos de estar fundamentados en la roca o en la arena. Y esa dinámica del corazón espiritual es como dejar lugar a que el espíritu que no tiene rienda es un espíritu del hombre que no está dejando y permitiendo que haya una sujeción, un dominio pleno, sino que deja lugar a cosas que de alguna forma permite la cobardía, como leíamos el verso anterior, sino
que permitimos entonces cuando el Señor está y reconocemos que nuestra vida ya no se vuelve una ciudad derribada y sin muros, sino que está ahora sujeta y fortalecida porque permite el poder, ese dominio propio en el corazón para tener una fortaleza plena en el cual dejas que el Señor trabaje en tu corazón y en tu vida, pero requiere reconocerlo. Si no reconoces en este momento cómo estás tú interiormente y te ves a ti mismo y dices, mira, es que estoy viviendo una apariencia, estoy teniendo una cara, una manera de cómo la gente me ve afuera, pero adentro de mí me siento derribado, como un muro caído, y estoy haciendo lo que mejor me parece, pues no estoy dejando que mi vida esté gobernada y guiada por la presencia de Dios, por su Espíritu y por la dirección que da Él al ayudarme a caminar correctamente según su voluntad. Fíjese la importancia del dominio propio cada día en nuestras vidas. De paso, Efesios capítulo 4 y el verso 22, Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Oiga bien como dice Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Traemos ya, oiga bien, del pasado esa alma, aunque el espíritu que estaba muerto vivió a través de Cristo, el Espíritu Santo chocó con el espíritu que es nuestro, que estaba muerto en delitos y pecados, y ese espíritu vivió, el alma quedó para ser restaurada. Y hay que despojarse de todos esos vicios, de ese viejo hombre. ¿Cómo? El verso 23 de Efesios 4 lo explica, Efesios 4, 23, lo explica de una forma poderosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Renovándonos, renovando el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente precisa una renovación constante. Pastor Ángel, ¿cómo uno renueva su mente? Porque esto tiene que ser diario, usted no puede dejarlo para la plataforma solamente martes y jueves o el domingo el culto. Esto tiene que ser cada día. ¿Y cómo uno renueva su mente cada día, Pastor Ángel? Adelante. Gloria a Dios, Dios es bueno. Tenemos que, pensaba cuando el carro no está fallando, que sale la luz de Chicken Injet, que hay que chequearlo, hay que llevarlo a... El sistema, chequearlo, verificarlo. Verificar el sistema del vehículo y hay que llevarlo a una computadora para que se conecte y esa te diga qué fallo está teniendo y entonces se pueda corregir. Cuando viene eso a nuestra vida, nosotros vamos a ir a la computadora que es el Señor y Dios nos va a mostrar qué área necesitamos nosotros ser revisada y ponerla en orden. Y cuando nosotros hacemos eso, vamos a ver que nuestra mente va a empezar a normalizarse. Vamos a empezar a ordenar los pensamientos, vamos a echar fuera estos pensamientos que vienen a la vida de uno para cogerla a uno y hundirlo otra vez, veces. Y nos damos de cuenta que cuando venimos al Señor y oramos y clamamos a Dios y empezamos a alabar su nombre, a glorificar su nombre, nos damos de cuenta que todo va cayendo en su sitio, todo va cayendo en su lugar, porque esto es espiritual. Esto es espiritual y el único que normaliza todas las áreas se llama Jesús. Y el Salmo 119, oiga bien, Salmo 119, verso 66. Mire qué salmo que tiene tantos versos, 174 versículos, el capítulo más largo de la Biblia. El Salmo 119, el verso 66. Creo en tu palabra. Mire cómo dice ese salmo. Creo en tu palabra. Dame, Señor, más sabiduría e inteligencia. Vamos a ver cómo la pastora Alimari explica ese verso del Salmo 119, verso 66. Creo en tu palabra,
dame más sabiduría e inteligencia. Y otra versión, que la acaban de poner ahora, que dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿Ves? Dependiendo de la versión, te amplía el concepto. Creo en tu palabra, pues dame más sabiduría e inteligencia, porque al cambiar nuestra mentalidad, ¿qué ocurre entonces con el dominio propio, Pastora Limari? El dominio propio viene a tomar un control, ¿no? Un área muy importante en medio de nuestra vida, porque si no estuviéramos desenfrenados en nuestros delitos y pecados. Y ciertamente la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, es la que nos limpia cada día, cada mañana, cada oportunidad, cada tarde, cada noche antes de acostarnos, poder estar conectados. Como decía el pastor Ángel, él le vino un ejemplo del carro, a mí me vino un ejemplo del celular, que uno lo conecta todos los días para recargarlo. Así es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Cada día tenemos que recargarlo nuevamente, que conectarlo nuevamente, porque como bien decía el pastor Ángel, ninguno estamos exentos, por más verdad que estemos metidos con el Señor, no estamos exentos de los ataques del enemigo, no estamos exentos de las tentaciones, no estamos exentos de caer continuamente. Y el enemigo no descansa tirando dardos para hacernos caer, y solamente renovándonos en el Señor cada día podremos desarrollar ese fruto, ese dominio propio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en la palabra. No hay otra manera de hacerlo, es estar en la presencia del Señor, es estar en comunión con Él, es poder obedecer sus mandatos. Por eso ese salmo dice, enséñame buen sentido y sabiduría, para que podamos tener un sentido común hacia las cosas del bien, para que podamos tener el temor de Jehová, que es el que nos va a apartar del mal, para poder adquirir sabiduría. Y la palabra dice que si nos falta sabiduría, que la pidamos al Señor y Él la dará mucho más abundante, la dará sin reproche. Y necesitamos cada día tener la sabiduría de Dios para saber qué hacer, para saber qué decisión tomar, para saber cómo apartarnos del pecado. Y la mayoría de los cristianos, yo creo que una de las batallas más fuertes que podemos enfrentar cuando ya estamos en el Señor, cuando ya tenemos el Espíritu Santo, cuando ya ese fruto está dándose, mira, nosotros vamos a ser probados constantemente. Todos los días vamos a ser probados, ya sea que en un corte de pastelillo de un carro, ya sea en una reacción, todo el tiempo estamos siendo probados. Yo misma estoy siendo probada y le estoy pidiendo al Señor cada día, dame sabiduría, dame dominio propio. Ayúdame, Señor, a manejarme a mí misma. Ayúdame a controlar los excesos. Ayúdame a poner freno aquí. Ayúdame a mantenerme en el lindero. Y cada uno tiene sus propias luchas todos los días y no está exento de caer. Sin embargo, el Señor te está diciendo a través de la palabra que hay oportunidad de tú adquirir el sentido y la sabiduría. ¿Por qué? Porque tus mandamientos he creído. Si nosotros recibimos la palabra del Señor, y lo que está ahí escrito, lo ponemos por práctica en medio de nuestras vidas, vamos a experimentar cosas bellas y hermosas en medio de esta tierra, porque el Señor quiere hacernos bien, no quiere vernos mal. Él quiere que nos mantengamos en ese crecimiento hacia la madurez y la perfección hasta que Él venga a buscar la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de santidad progresiva, donde cada día nos vamos a ir, ¿verdad?, santificando, apartándonos del pecado, acercándonos más a Dios. ¿Cómo lo logramos? Desarrollando, amplificando ese fruto del dominio propio en nuestra vida, pero tiene mucho que ver con la decisión de cada uno de poder estar en el Señor. Es Él el que produce a través del Espíritu ese dominio propio para nosotros poder caminar en sabiduría, caminar en buen sentido y también creer y caminar en los mandatos que ya Él nos ha dado. Y entonces, para hablar del dominio propio ya en la parte final de esta breve charla, este breve compartir, es posible que continúe también este tema, que es vasto y es muy especial, porque habría que analizar qué cosas tenemos que controlar. Hay que controlar muchas áreas en nuestra vida. Y lo primero son los sentidos, nuestros sentidos. Podríamos tocar dos nada más en esta hora. Primero, oiga bien, los oídos. Usted tiene que
educar y afinar su oído. Porque usted no puede todas las cosas que escucha en la calle o en el internet o aquí o allá decir amén y decir sí enseguida. Usted tiene que su oído educarlo. Dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Se da cuenta? Y dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, el que oye y el que hace las palabras de esta profecía. O sea, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ese oído, educarlo inclusive. Y no solamente el oído, sino también la vista. Cuando usted comienza a entender esto, Proverbios 4:25 nos ayuda mucho para entender esto de la vista, porque dice así, tus ojos miren lo recto. Oiga cómo hay que controlar los ojos y diríjanse tus párpados a las cosas que tenemos por delante. El pastor Febre, en un par de minutos para ya ir concluyendo, ¿cómo puede explicarnos la importancia de controlar la vista? Porque por la vista entran tantas cosas y quedan grabadas en la computadora de nuestra mente, en el cerebro, en nuestra memoria. ¿Cuál es la importancia de controlar las cosas que vemos? Pastor Febre, adelante. Es importante porque muchas veces, si es hombre o mujer, estamos sujetos a la capacidad de poder ver todas las cosas. El ojo está determinado, está diseñado por Dios para ver. Y dice que no se sacia de ver. Pero en medio de las circunstancias que estamos viviendo, dice que si nuestro ojo está expuesto a cosas que están envueltas en las tinieblas, todo nuestro cuerpo va a estar en esa oscuridad. Así que es necesario que lo que esté puesto en nuestros ojos, que sea como un espejo la palabra, porque lo que aplicas para poner el sentido de los ojos, que es la capacidad de ver, pero tienes el entendimiento para entonces tener ese conocimiento personal que viene por causa de la palabra, para que lo que mires lo hagas con los ojos del entendimiento que viene por causa de tener a Cristo en tu corazón, y vas a mirar con la luz de Dios, con esa lámpara de Dios, para ver las cosas con un filtro diferente, y vas a tener discernimiento, poder hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre aquellas cosas que no convienen ver. Y hay veces que se abren puertas o se abren ventanas donde muchas veces se está observando cosas las cuales traen a tu vida, mire, operaciones espirituales o situaciones que lo que hacen es enredar tu mente y enredar tu corazón, atraparlos. Por eso en medio de la palabra, hay una expresión, me parece que es Job, que dice que hizo pacto con los ojos para no pecar contra Dios. Y hay otras expresiones en la Biblia donde muestra cómo es importante, dentro de todo, tener ese cuidado particular de enfocarse en aquellas cosas que son las de arriba, las que vienen del cielo, y no estar pendiente en las cosas de abajo, que son las que nos guían o nos desvían de aquello que de verdad el Señor desea que nos mantengamos en la firmeza que Él desea para nuestras vidas. Excelente, excelente explicación. Creo que podríamos redondear para finalizar en esta hora con Romanos capítulo 12 y verso 2. Fíjese Romanos capítulo 12 y verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Anota esto en tu corazón, lo que te voy a decir. Si tú cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Si tú te enfocas en Dios y en su palabra, tu vivencia va a ser muy diferente a si estás en desorden, descontrolado y sin dominio
de tus propios pensamientos. Renueva tus pensamientos, renueva tu mente. Pídele a Dios que el Espíritu Santo te ayude para que el dominio propio fluya en la vida tuya y caminarás por caminos de rectitud. Y aunque hayan pruebas y aunque de vez en cuando seas zarandeado, permanecerás en la roca eterna, porque tendrás puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que tengas dominio propio, deja que Dios domine la vida tuya. Pastor Alimari, tenga la bondad, finalice con una breve oración. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has hablado en esta hora para que podamos renovar nuestra mente, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestros ojos, los sentidos, Señor. Que podamos entender, Señor, que no estamos exentos, pero que cuando nos renovamos en tu palabra y estamos en ti, todo lo podemos a través de ti, Jesús, que nos fortaleces. Permite el Señor que todo aquel que está escuchando esta plataforma pueda, Señor, tener la capacidad de tomar el control de su vida, sujetándolo a ti, porque en sí mismo no se puede, pero a través de ti se puede. Señor, permite, Señor, que como todo comienza en el corazón, donde hay cosas que salen buenas y malas, donde a veces hay cosas engañosas, permite, Señor, que la mente y el corazón sean renovados, sean transformados y no se conformen, Señor, a las presiones y a las corrientes de este mundo, sino que verdaderamente puedan ser transformadas por ti para que cumplan, Señor, esa voluntad perfecta y agradable, la que es buena para cada ser humano, la que tú quisiste desde la eternidad, la que tú quisiste cuando diste a tu Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Padre, tú amas a cada uno y no quieres verlos mal, pero cada uno decide si quiere acercarse al Señor, si quiere permanecer en Él, si quiere limpiar su mente, su espíritu, su cuerpo, o si quiere permanecer en donde está. Permite hoy, Señor, que cada uno tome una decisión correcta de acercarse a ti, porque así lo afirma Santiago. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Permite, Señor, que podamos purificarnos en esta hora, podamos acercarnos a ti, podamos rendir esas áreas a ti, Señor, y que el dominio propio, que es un fruto que procede de ti, sea manifiesto en nuestras vidas y en las de todos los que nos están escuchando. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio cambia nuestra forma de pensar. El Evangelio transforma nuestra mente para darnos una mentalidad bíblica. Y de esa forma podemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. De esa forma podemos ejercer el dominio propio con la ayuda del Espíritu Santo. Todo es posible si puedes creer. Sí, Señor. Sumérgete en la palabra. Depende de Dios. Y el dominio de Dios te bendecirá, te guiará, te llevará de la mano al lugar seguro. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y es posible que todos tengamos dominio propio. En el nombre de Jesús te bendecimos. La paz de Dios en tu vida. Hasta la próxima. Bendiciones.